en Santander es tu mejor manera de ahorrar. Santander auspicia la agenda económica de Willy Cohen en cada mañana. ¡Habla, Willy, habla! Bueno, muy bien, Marcelo. Obviamente, en el marco de la tensión política, de la incertidumbre económica, todavía podemos decir que la única buena noticia que sigue habiendo en el frente económico es lo que está pasando a nivel financiero internacional, a pesar, por supuesto, de las dificultades políticas, de la incertidumbre de nuevo por la aparición del coronavirus en China, pero los mercados celebraron ayer una recuperación espectacular de las ventas minoristas en Estados Unidos en mayo, que habían caído brutalmente en abril 16%, se esperaba que se recuperaran en mayo 7%, pero resulta que subieron 18%, y eso en alguna medida muestra, los efectos de los planes de estímulos en Estados Unidos, cuando por supuesto lo que se le pone en los bolsillos de los trabajadores son dólares, y eso ha generado evidentemente una recuperación del consumo en mayo muy importante. Al mismo tiempo, ayer el presidente de la Reserva Federal dijo que esos estímulos van a seguir, y bueno, eso es lo que sigue marcando récords en las bolsas norteamericanas. Esta mañana también para arriba los futuros de Wall Street. ¿Qué pasó con los bonos y las acciones argentinas? Bueno, ayer en alguna medida tuvieron el beneficio de la mejora internacional, pero mucho más flojo Argentina, por supuesto, por la incertidumbre alrededor de la negociación de la deuda y desde luego el efecto Vicentín, sobre todo en lo que tiene que ver con la inversión extranjera. Es decir, aquí apareció o reapareció en alguna medida un resentimiento casi de los años 50 en la Argentina contra, lo que se llamaba el capitalismo foráneo o la inversión. Vos imaginate que si la Argentina se va a decidir a, batallar contra la inversión extranjera, se tiene que ir todo vaca muerta, por ejemplo, y tantas otras cosas, ¿no? La verdad que llama mucho la atención cómo justamente el propio presidente Alberto Fernández ha abrazado estas ideas, insisto, realmente tan anacrónicas respecto de espantar los dólares que la Argentina necesita. Tengamos en cuenta que justamente en el caso de Vicentín, prácticamente la mayor inversión privada, que además iba a continuar, que es todo el complejo de soja y biodiesel allí en Timbúes, donde participaba Molinos Río de la Plata, Vicentín, también por supuesto la compañía Glencore Agricultura con los canadienses, es decir, un ejemplo de inversión, de apostar naturalmente a empleo, a agregar valor, para que en lugar de que se exporten porotitos de soja, se exporte valor agregado industrial, es decir, el famoso proceso que la propia presidenta, de hecho fue Cristina Kirchner como presidenta, Marcelo, la que inauguró precisamente ese complejo de Timbúes con Molinos, en su momento, ahora Molinos no está, con obviamente Vicentín, realmente un ejemplo, insisto, fue la presidenta Cristina Kirchner la que inauguró esa fábrica, y por supuesto con aplausos a la transformación, a darle valor y a no solamente primarizar las exportaciones argentinas. Así que la verdad, Marcelo, a medida que van pasando las horas, cada vez se consolida esta idea de que realmente el presidente Alberto Fernández se ha embarcado en un disparate muy difícil de defender, a tal punto que ni siquiera los voceros del gobierno están realmente presentándose en los medios, porque es muy difícil realmente defender lo indefendible. En el medio, Marcelo, reiteramos, están convocadas para este fin de semana, para el sábado 20 de junio, varias movilizaciones en Córdoba, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, obviamente productores agropecuarios que se van a juntar en las rotondas de las entradas de las rutas, de los pueblos, con lo cual obviamente vamos a tener evidentemente un escenario complicado, particularmente también para la política en Córdoba y en Santa Fe. No es casual que ayer el presidente Alberto Fernández bajó casi 5.000 millones de pesos al gobernador Juan Schiaretti. Los diputados de Schiaretti, como los diputados de Perotti, como los diputados de Mansur, son muy importantes
mencionaste, ni hablar los 11 diputados que en principio responden a Roberto Labaña. Bueno, todo eso es lo que se va a jugar obviamente en el Congreso. Y finalmente, Marcelo, lo que sí llamó la atención, vos lo mencionaste, cómo se triplicó ayer el ritmo de la devaluación del dólar oficial, del dólar comercial. Bueno, algunos creen que como tal vez ahora la vicepresidenta Cristina se ha convertido en cerealera, y bueno, tal vez ahora pueda sincerar un poquito más el dólar de comercio exterior, así como cuando se estatizó YPF, la primera medida que tomó Cristina fue aumentar el precio de las naftas. Tal vez una Cristina cerealera, dicen en el campo para consolarse, pueda llegar a acelerar eventualmente la devaluación del dólar de comercio exterior, que ayer se devaluó 0,35 en un solo día. Venía devaluándose a un ritmo de 0,13, con lo cual se triplicó el ritmo de devaluación. No sabemos si esto es una casualidad o es una política. Y bueno, y por supuesto lo de ayer, que finalmente el equipo económico aceptó la realidad, y para que los bonistas no corran al dólar con los vencimientos de bonos en pesos, finalmente ayer el gobierno dijo, para tanto los inversores que tienen vencimientos pueden optar, en lugar de agarrar los pesos y comprar dólares, el gobierno va a emitir bonos en dólares, Así que después de hablar durante 6 meses en las conferencias con el auspicio de Stiglitz y compañía, después de 6 meses de esa nata, Marcelo, emitimos bonos en dólares. Sí, exactamente. Argentina eso, finalmente eso acepta la realidad, del mismo modo que también el equipo económico está aceptando la realidad de la negociación de la deuda, y finalmente la Argentina va prácticamente a pagar el 30% más de lo que el gobierno había prometido en el caso de la deuda, en caso que haya arreglo. Finalmente, Marcelo, la realidad existe, como dice nuestro amigo el periodista Rubén Rabanal. ¿Puedo agregarte a alguien en la agenda económica? Te tengo una sorpresa, mira. Pero cómo no, Marcelo. Porque a mí me llamó la atención esta mañana, porque me lo subrayó alguien de mucha confianza anoche, Sí. esta sustitución de bonos que estaban originalmente emitidos en pesos, Claro. ahora están emitidos en dólares. Exactamente, es el vencimiento del Bopomo, Marcelo, el famoso Bopomo, Que eran en lo pesos, habían en pesos. empomado al jefe Pinco, Exactamente. se reperfiló el Bopomo y ahora son 130.000 millones de pesos. Entonces, bueno, como el gobierno dijo que los bonos en pesos los va a pagar, entonces ahora lo que hace es, para evitar que vuele el contado con liquidación y que la brecha pase de 100%, negocia con Pinco y compañía, bueno, que parte de esos pesos que van a recibir por el vencimiento del Bopomo queden en el bono en dólares que se va a emitir por 1.500 millones de dólares. Como yo cada día entiendo menos, le voy a preguntar esto al doctor, que lo metemos en tu agenda económica, el doctor Melconian de vuelta, porque Sí, claro, es una conversación más política, esta es más técnica. Carlitos, un abrazo, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Para pedirte en un minutito una Sí, cómo no, explicación sí, de es este más. fenómeno que a mí me pareció raro, sobre todo porque el ministro había planteado hace un tiempo lo importante que era recuperar al peso, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. Por supuesto hablamos un rato largo ayer, Sí. y no estaba esto en el tapete, si no hubiera sido un tema que hubiéramos puesto ineludiblemente arriba de la mesa. Y como somos prudentes y no es el comentario por el comentario en sí mismo, restan enorme cantidad de dudas y la letra chica del tema, pero con un olor muy confundidor, porque como acabas de decir, en el espíritu dogmático que maneja este ministro y con la desdolarización y la especificación, porque está en la aventura y en la patriada de venir a un país que tiene 9 default a salvarlo de una de la deuda, que yo lo llamé el San Martín de la deuda para cruzar de nuevo los Andes. Por supuesto empezó a 30 centavos y los rumores son de que va a terminar casi a precio de mercado. Entonces son 6 meses de pérdida inútil de tiempo, eso en el lado de la deuda. La segunda patriada, en una economía que te lleva muchísima cantidad de años de bimonetariedad, porque la sociedad argentina, y se ven los números,
ahorra en pesos, ahorra en dólares y transacciona en pesos, vino un proceso de desdolarización, con por el momento un tratamiento inequitativo aún a la deuda en dólares de ley local versus ley internacional, crucifica ya directamente a la ley local, que carece de valor porque los tiene parado hasta el 31 de diciembre. Esa es la parte en dólares. En la parte en pesos hay deuda en dólares llamada letes del mercado local, que han entrado. Por el momento tendría que confirmarlo, pero quiero recordarlo, bajo un esquema voluntario a las letes en dólares las desdolarizó, les ofreció una salida en pesos. Y ayer, vaya casualidad, hay un vencimiento de un tenedor extranjero, donde por supuesto en el relato primero se le achaca al gobierno anterior, que es cierto, y yo he sido un crítico de eso, venían con lo que se llama dinero caliente a comprarle vaca y quedaron encerrados aquí adentro, y existe en forma muy confusa una explicación que a deuda en pesos del mercado local, por la cual él ha puesto tanto énfasis en armar una curva, le van a dar una salida en dólares. Muy mal explicado por el momento. O sea, no sabemos si es una salida en un título en dólares que va a ser honrado con dólar billete, o lo que es un sustituto imperfecto, que es un título en pesos con ajuste de dólar, a los efectos, como decía Willy recién, de evitar una salida por el contado con liquidación. Pero evidentemente siembra la confusión, o sea, sí, claro, por supuesto. Decididamente ayer, la suma de la deuda, donde va a terminar claramente $20 arriba de donde empezó, con 6 meses de retardo y todos los costos que le genera a la Argentina. Y esta confusión en querer venir a meter de prepo una moneda de ahorro que la sociedad argentina ya mostró que no quiere aceptar, y encima ahora darle una salida en dólares a un tenedor extranjero, es realmente muy, pero muy confuso, digamos. Yo espero que la letra chica aclare esto, porque si no es irse a la banquina en materia de saber qué moneda quiere el ministro. Sin duda, Carlitos, gracias por la aclaración y la explicación. Te mando un súper abrazo, hablamos prontito, gracias. Abrazo a ustedes y muchas gracias. Clarísimo, el doctor Melcoñán complementando el comentario de Willy, Ahí está, ahí tiene gran jefe, usted se lleva los dólares, ¿no? Usted no es ningún gil, ¿no? Por ahora se lleva unos papelitos que dicen dólares. Los dólares... El bopomo. Primero era el bopomo, yo pensé en el empomo. La temperatura en Buenos Aires, María. 19 grados 3 la actual, se esperan para hoy 23 de máxima.